Mi hija canceló mi cita con el oncólogo después de una espera de 3 meses para llevar a su suegra al spa durante 6 horas. Perdí esa cita. Mi cáncer avanzó. 2 meses después, descubrí que no había sido descuido. Era el primer paso de un plan calculado para robarme todo lo que había construido en 42 años de trabajo honesto. Antes de seguir, suscríbete y activa la campanita porque publicamos historias nuevas todos los días. Deja un like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Me llamo Leonard Johnson, pero todos me dicen Lenny. Tengo 67 años y durante toda mi vida me consideré un hombre de principios firmes. Trabajé como ingeniero civil desde los 25 años hasta que me jubilé hace 7 años. Diseñé y supervisé la construcción de puentes, carreteras y edificios que todavía están en pie por todo el estado de Georgia. Cada dólar que gané fue con esfuerzo honesto, con manos que se ensuciaron con cemento y una mente que resolvía problemas que otros creían imposibles. Mi esposa, Sarah Williams Johnson, y yo criamos a 2 hijos, Naomi, que ahora tiene 38 años, y Marcus, que tiene 35. Sarah falleció en enero de 2021 después de una larga lucha contra la diabetes. Su muerte nos devastó a todos, pero especialmente a Naomi, que siempre había sido muy cercana a su madre. O eso creía yo. Durante los 2 años siguientes a la muerte de Sarah, Naomi pareció convertirse en la hija perfecta. Venía todas las semanas, preparaba comidas, organizaba mis medicamentos y me acompañaba a las visitas médicas de rutina. Marcus, que vive en Nueva York por su trabajo, llamaba constantemente, pero no podía estar presente físicamente muy seguido. Yo entendía su situación y agradecía profundamente la dedicación de Naomi. En noviembre de 2021, ella se casó con Trevor Hayes, un hombre de 40 años que trabajaba como gerente financiero en una empresa mediana. La boda fue sencilla pero hermosa. Trevor siempre parecía educado, tal vez un poco demasiado interesado en conversaciones sobre propiedades e inversiones, pero yo lo atribuía a su profesión. Todo cambió en marzo de 2023. Empecé a sentir un cansancio extraño, pérdida de peso sin explicación y dolor persistente en el abdomen. Mi médico de cabecera, la doctora Anna Sharma, pidió análisis de sangre e imágenes. El 15 de marzo recibí el diagnóstico que nadie quiere oír: cáncer de páncreas en estadio 2. La doctora Sharma fue directa pero compasiva. Me explicó que necesitaba ver urgentemente a un oncólogo especializado y que el tiempo era crucial en estos casos. Me derivó al Hospital Universitario Emory, uno de los mejores centros de oncología en Atlanta. La realidad de la atención médica especializada, incluso con buen seguro, es que las citas puedan tardar meses. Me asignaron fecha para el 15 de junio de 2023. 3 meses de espera que se sintieron como una eternidad. Durante ese tiempo, mis síntomas empeoraron poco a poco. Perdí 17 libras. El dolor se intensificó. Las noches se convirtieron en un infierno de insomnio y ansiedad. Naomi sabía perfectamente mi situación. Le mostré todos los informes médicos, le expliqué la gravedad del diagnóstico y le pedí expresamente que me ayudara con el transporte para esa cita crucial, porque ya no me sentía seguro conduciendo con tanto cansancio y los analgésicos que tomaba. «Papá, cuenta conmigo. Esto es lo más importante. Mamá querría que yo te cuidara», me dijo con lágrimas en los ojos. El 14 de junio, el día antes de la cita, la llamé para confirmar la hora. No te preocupes, papá. Te paso a buscar a las 8 de la mañana. Tu cita es a las 9:30. Llegaremos con mucho tiempo, me aseguró con voz cariñosa. Apenas dormí esa noche, no por miedo al diagnóstico detallado que recibiría, sino por una extraña sensación de esperanza de que por fin empezaría el tratamiento correcto. La mañana del 15 de junio, me levanté a las 6, me duché con dificultad, me puse ropa cómoda y preparé una carpeta con todos mis informes médicos ordenados cronológicamente.
A las 7:30 ya estaba sentado en el sofá de mi apartamento en Buckhead, esperando. A las 8:15 me extrañó que Naomi no hubiera llegado. La llamé. Sonó 6 veces antes de que contestara. «Hola, papá». Su voz sonaba normal, despierta y sin apuro. «Naomi, son las 8:15. ¿Ya va saliendo?» Hubo una pausa. Una pausa de apenas 3 segundos que lo cambió todo para siempre. «Papá, lo siento mucho, pero no voy a poder llevarte». Surgió algo urgente con Brenda. Brenda Hayes era su suegra, una mujer de 64 años en perfecta salud. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», pregunté, preocupado de verdad. Sí, está bien. Es que tiene una cita muy importante en el spa que reservó hace meses y su auto está en el taller. Tengo que llevarla. Tú sabes cómo es ella, se pone súper nerviosa si pierde esas citas». El mundo se detuvo un momento. «Naomi, mi cita con el oncólogo es hoy. Esperé 3 meses. Es por mi cáncer». «Lo sé, papá, pero tú puedes llamar y reprogramar. Brenda tiene prioridad hoy. Ella cuenta conmigo. Tú entiendes, ¿verdad?». Brenda tiene prioridad. Esas palabras se grabaron en mi mente con fuego. No grité, no maldije, no rompí nada. Simplemente dije, entiendo. Y colgué. Hubo algo profundamente revelador en ese momento de claridad absoluta. Mi hija acababa de elegir el tratamiento de belleza de su suegra por encima de mi tratamiento urgente contra el cáncer. Las palabras estaban ahí, clarísimas, imposibles de malinterpretar. No había ambigüedad, ni lugar a dudas. Dijo exactamente lo que pensaba. Me quedé sentado en el sofá 10 minutos completos, mirando la carpeta con mis informes médicos. Pensé en Sara, pensé en cómo criamos a Naomi, pensé en los valores que intentamos inculcarle durante 38 años. Después tomé el teléfono y llamé a un taxi. Eran las 8:25 de la mañana. El hospital universitario Emory estaba a unos 25 minutos en tráfico normal. Todavía tenía chance de llegar. El taxi llegó en 8 minutos. El chofer, un señor mayor llamado Sebastián, notó la dificultad con la que me subí al auto. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó con preocupación genuina. «Tengo cáncer y llego tarde a mi cita con el oncólogo», le respondí simplemente. Él asintió serio y condujo con la urgencia adecuada, pero respetando todas las leyes de tránsito. Llegamos al hospital a las 9:14. Le pagué $45 por una carrera de 30 y le dije que se quedara con el cambio. «Buena suerte, señor. Que Dios lo bendiga», me deseó. Subí con esfuerzo al piso de oncología. La recepcionista revisó el sistema. «Señor Johnson, su cita era a las 9:30. Llegó 16 minutos antes, pero el protocolo exige registrarse 30 minutos antes para preparar el historial médico. Lamentablemente, el Dr. Rohr ya está atendiendo al siguiente paciente. Ha perdido su turno». Intenté explicar, intenté razonar. La recepcionista, una joven llamada Patricia, fue educada pero firme. «Lo siento mucho, señor Johnson. Entiendo su situación, pero estas son reglas estrictas del departamento. Hay una lista de espera de meses. Puedo reprogramarlo para la próxima fecha disponible». Revisó el calendario digital. «Tengo un hueco el 18 de agosto, 2 meses a partir de hoy. 2 meses más, 60 días adicionales, con un tumor creciendo dentro de mí». «Acepto esa fecha», dije con voz tranquila. Volví a casa en otro taxi. Durante el viaje no sentí rabia. Sentí algo mucho más frío, mucho más peligroso, claridad absoluta. Mi mente de ingeniero, entrenada durante décadas para analizar estructuras, identificar puntos débiles y calcular consecuencias, empezó a trabajar. Naomi no había olvidado mi cita. No hubo confusión de fechas. Sabía exactamente lo que hacía. La verdadera pregunta era ¿por qué? Llegué a mi apartamento cerca del mediodía. Preparé un té, me senté en mi sillón favorito y empecé a recordar, no emocionalmente, sino metódicamente. Revisé mentalmente los últimos 2 años y medio desde que Sara murió. Al principio, Naomi parecía genuinamente afectada y protectora, pero después de su boda con Trevor en noviembre de 2021, empezaron cambios sutiles. Las visitas, que duraban 3 horas, se redujeron a 40 minutos.
Las conversaciones profundas se volvieron superficiales y además Trevor empezó a hacer preguntas extrañamente específicas sobre mis propiedades. Lenny, ¿todavía tienes esa casa en el lago Oconee que compraste en los 90? ¿Este apartamento está a tu nombre o era compartido con Sarah? ¿Has pensado en actualizar tu testamento desde que Sarah falleció? Preguntas que en ese momento parecían conversación casual, pero que ahora, bajo esta nueva luz, revelaban un patrón. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Era la señora Eleanor Jenkins, mi vecina del 5º piso, una mujer de 72 años que vivía en el edificio desde antes que yo. Ellie y Sarah habían sido muy amigas. «Lenny, te vi que llegaste temprano. ¿No tenías tu cita importante hoy?», le había contado sobre la consulta días antes. «Se canceló», respondí breve. Ellie frunció el ceño. «Qué raro, porque esta mañana vi a Naomi pasar por aquí como a las 9, iba en su auto con otra señora mayor, las dos riendo. Pensé que tal vez te habían llevado y dejado rápido». Mi estómago se apretó. «¿Las viste? ¿Estás segura de la hora?». «Completamente. Eran como las 9:05. Estaba secando la basura. Les hice señas, pero estaban hablando animadamente y no me vieron». Naomi había pasado justo frente a mi edificio a las 9:05 de la mañana. La misma mañana en que supuestamente no podía recogerme porque tenía que llevar urgentemente a Brenda al spa. Pasó literalmente frente al complejo con su suegra en el auto, riendo, mientras yo iba desesperado en un taxi tratando de llegar al hospital a tiempo. «¿Estás bien, Lenny? Te ves muy pálido», observó Ellie. «Estoy bien. Gracias por contármelo, Ellie. Esa tarde hice algo que nunca había considerado necesario. Empecé a documentar. Tomé un cuaderno y anoté la fecha, la hora y cada detalle de lo que pasó esa mañana. Anoté la conversación telefónica con Naomi. Anoté el testimonio de Ellie. Anoté el costo del taxi. Anoté el nombre del chofer, Sebastián, que recordaba vagamente. Como ingeniero, había aprendido que la documentación precisa era la diferencia entre un proyecto exitoso y un desastre. Presentía que iba a necesitar esa información. Al día siguiente, Naomi me llamó. «Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la cita ayer?». Su voz sonaba casual, casi despreocupada. «La perdí. Llegué 15 minutos tarde. Me reprogramaron para agosto». Hubo una pausa muy breve. «Ah, qué lástima. Bueno, al menos tienes otra fecha. Seguramente no es tan grave esperar un poco más, ¿no?». Tumor pancreático. 2 meses adicionales de espera. Y ella decía que no era tan grave esperar un poco más, en el mismo tono que usaría para hablar de una cita en el salón. «Claro, Naomi, no es grave», respondí con perfecta calma. Colgué y agregué esa conversación al cuaderno. Luego, marqué el número de Marcus en Nueva York. Marcus contestó al tercer timbre. «Papá, justo iba a llamarte. ¿Cómo te fue en la cita con el oncólogo?». La preocupación genuina de su voz contrastaba dolorosamente con la indiferencia de su hermana. Le conté todo. La cancelación de Naomi, el taxi, la cita perdida, los 2 meses adicionales de espera. Hubo un largo silencio al otro lado. «Papá, tengo que contarte algo que vengo postergando hace semanas, pero no sabía cómo decirlo». Marcus respiró hondo. «Hace 3 semanas vine a Atlanta por trabajo. Pasé por la casa de Naomi a saludar sin avisar. Trevor estaba en el patio trasero hablando por teléfono. No me vio llegar. Lo escuché decir textualmente: «Tenemos que resolver lo del viejo pronto. Cada mes que pasa es dinero que se evapora y gastos médicos innecesarios». Cuando me vio, cambió rápido de tema y colgó. Algo frío se instaló en mi pecho. «¿Estás completamente seguro de lo que oíste?». «Absolutamente, papá. Palabras exactas. Resolver lo del viejo». Y cuando le preguntaste con quién hablaba, se puso nervioso y dijo que era un cliente, pero su tono no era profesional, era personal.
Le pedí a Marcus que también documentara por escrito esa conversación con fecha exacta y detalles. Aceptó de inmediato. Papá, ¿estás bien? Me preocupa mucho lo que está pasando. Le aseguré que estaba bien, que solo necesitaba entender algunas cosas. Acordamos hablar cada 3 días. Durante las siguientes 8 semanas, hasta mi nueva cita médica, me convertí en un observador silencioso de mi propia vida. No confronté a Naomi, no le reclamé nada, simplemente observé y documenté cada interacción. Ahora venía cada 10 o 12 días, visitas breves de 30 minutos donde preguntaba cosas generales sobre mi salud, pero nunca entraba en detalles. Cuando mencionaba síntomas preocupantes como dolor más intenso o pérdida de peso, desviaba la conversación a temas triviales. El 29 de junio, cumpleaños de Sara, tradicionalmente íbamos juntos al cementerio. Naomi me mandó un mensaje diciendo que no podía acompañarme porque Brenda necesitaba ayuda para organizar una cena familiar. Fui solo en taxi y pasé 2 horas hablando con la tumba de mi esposa. Sara, no sé dónde nos equivocamos con ella. O tal vez no nos equivocamos. Tal vez fue él quien la cambió. El 12 de julio fue la celebración de boda del primo de Trevor. Naomi me había invitado un mes antes. 2 días antes del evento me llamó. Papá, sobre la boda del sábado, hubo un problema con el seating. No hay lugar para ti. Tú sabes cómo son estas cosas. Las familias grandes complican la organización. Pero Marcus, que también había sido invitado, me contó después que había por lo menos 15 asientos vacíos en la recepción. Naomi simplemente había decidido no llevarme. Documenté todo. Fechas, conversaciones, testigos. Mi cuaderno crecía. El 23 de julio recibí una llamada de mi banco, Wells Fargo, sucursal Buckhead. La gerente, la señora Vanessa Reed, me conocía desde hacía 15 años. Señor Johnson, disculpe la molestia. Su hija Naomi vino ayer preguntando sobre sus cuentas. Quería saber si usted había otorgado poder notarial a alguien. ¿Qué documentación se necesitaría para que ella ayudara a manejar sus finanzas por su condición de salud? El protocolo me impidió darle información, pero creí apropiado avisarle. Le agradecí enormemente su profesionalismo. Señorita Reed, bajo ninguna circunstancia autorice movimientos en mis cuentas sin mi presencia física y confirmación directa. Me aseguró que así sería. También anoté esa conversación. El 5 de agosto, Marcus voló a Atlanta especialmente para visitarme. Pasamos todo el día juntos. Me ayudó con las compras, limpió el apartamento y organizó mis medicamentos. Durante la cena me miró serio. Papá, ¿hay algo más? La semana pasada llamé a Naomi para coordinar tu cita del 18. Le dije que yo volaría desde Nueva York para llevarte. ¿Sabes qué me dijo? Que no era necesario, que seguramente tú exagerabas la gravedad de tu condición, que a tu edad los médicos siempre encuentran algo para recetar y cobrar. Hablaba de mi cáncer como si fuera un resfrío inventado. Esa información fue especialmente reveladora. Naomi estaba activamente minimizando mi diagnóstico ante su hermano, construyendo una narrativa donde yo era un anciano hipocondríaco exagerado, no un hombre con una enfermedad mortal real. Marcus, necesito que confíes en mí. Está pasando algo que todavía no entiendo del todo, pero lo voy a descubrir. Mientras tanto, no confrontes a tu hermana. No le digas que hablamos de esto. Es importante. Marcus asintió, aunque vi una profunda preocupación en sus ojos. El 14 de agosto, 4 días antes de mi cita oncológica, Naomi apareció en mi apartamento sin avisar. Trajo a Trevor consigo. Era la primera vez en meses que él me visitaba. «Lenny, qué gusto verte. Naomi me dice que has estado un poco deprimido últimamente». Deprimido. Esa era la palabra que habían elegido. Se sentaron en mi sala. Trevor llevó la conversación mientras Naomi permanecía extrañamente callada. «Lenny, Naomi y yo hemos estado pensando. Este apartamento es demasiado grande para ti solo. Las escaleras, aunque haya ascensor, siguen siendo complicadas. Hay excelentes comunidades de retiro para personas de tu edad donde tendrías compañía, actividades y atención médica constante. Me estaba sugiriendo mudarme a un asilo. «¿Y qué pasaría con mi apartamento?», pregunté en tono neutral.
Bueno, podrías transferirlo a nombre de Naomi. Ella lo mantendría. Se encargaría de todos los gastos y trámites. Tú no tendrías que preocuparte por nada. Trevor sonrió como si me estuviera ofreciendo un favor. Es una idea interesante. Déjame pensarlo, respondí tranquilo. Intercambiaron miradas satisfechas. Se quedaron apenas 20 minutos más y se fueron. En mi cuaderno escribí: 14 de agosto. Trevor y Naomi proponen casa de retiro y transferencia de propiedad. El plan se va aclarando. 3 días después, el 17 de agosto, llamé a un abogado. El 18 de agosto de 2023 por fin llegó. Esta vez no dependí de nadie. Contraté un servicio de transporte médico privado que me recogió a las 8 de la mañana. Llegué al Hospital Universitario Emory 40 minutos antes. El chofer, un profesional llamado Miguel Ortega, me ayudó hasta la recepción de oncología. Le pagué $50 y le di mi número por si necesitaba sus servicios otra vez. La consulta con el doctor Charles Rohr fue devastadora y reveladora al mismo tiempo. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con anteojos de armazón metálico y expresión seria que no escondía la realidad detrás de falso optimismo. Revisó mis estudios de marzo y los comparó con los nuevos exámenes y tomografías que me había hecho la semana anterior. Señor Johnson, lamento informarle que el tumor ha progresado considerablemente en estos 5 meses desde el diagnóstico inicial. Puso las imágenes lado a lado en la pantalla. En marzo teníamos un tumor localizado de aproximadamente 1,25 de pulgada, estadio 2A, sin evidencia clara de metástasis. Ahora vemos crecimiento hasta 1,75 de pulgada con compromiso de ganglios linfáticos regionales. Es oficialmente estadio 2B avanzado, límite con estadio 3. Explicó con gráficos y términos que, con mi formación técnica, entendía perfectamente. El retraso de 2 meses en el inicio del cuidado había permitido que las células cancerosas se diseminaran a estructuras vecinas. Si hubiéramos empezado el tratamiento en junio, como estaba programado originalmente, las probabilidades de cirugía curativa eran del 65%. Ahora estaban en 42%. La ventana óptima se había cerrado. Doctor Rohr, necesito que esto quede documentado con absoluta claridad. Mi voz era firme. Necesito informes detallados que indiquen las fechas exactas del diagnóstico inicial, cuándo estaba programada la primera cita oncológica, cuándo se realizó realmente y cómo ese lapso afectó el pronóstico. ¿Puede proporcionarme esa documentación? El doctor me miró con curiosidad profesional. Por supuesto, señor Johnson. Es su derecho tener toda su información médica completa. Puedo preparar un informe técnico detallado. ¿Hay alguna razón legal o personal específica? Digamos que necesito claridad absoluta respecto a las consecuencias de decisiones tomadas por terceros, respondí. Él asintió comprensivo. Lo tendré listo en 1 semana. Mientras tanto, necesitamos empezar quimioterapia neoadyuvante de inmediato. El objetivo es reducir el tumor antes de evaluar la posibilidad de cirugía. Son 6 ciclos de 21 días cada uno. Empezamos la próxima semana si acepta el protocolo. Acepté todo. Firmé los consentimientos. Programé la primera sesión para el 25 de agosto. El doctor Rohr también me dio un resumen clínico de 3 páginas describiendo mi situación actual, el tratamiento propuesto y el pronóstico estadístico. Guardé esos papeles como si fueran diamantes. Al salir de la consulta, llamé inmediatamente a Marcus. Él había estado esperando ansioso mi llamada. Le expliqué todo lo que dijo el doctor. Marcus, necesito pedirte algo importante. Quiero que vengas a Atlanta este fin de semana. Hay asuntos que necesitamos resolver juntos. Llego el viernes por la noche, papá. Mantén la calma. Durante el viaje de regreso con Miguel, el chofer de transporte médico, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y busqué en línea abogados especializados en derecho familiar y planificación patrimonial en Atlanta. Encontré Blackwood y Asociados, con excelentes referencias en casos de protección de activos para personas mayores. Llamé desde el auto mismo. Contestó una secretaria eficiente. Blackwood y Asociados. Buenos días.
Expliqué que necesitaba una consulta urgente sobre planificación patrimonial y posible asesoramiento en situaciones de abuso financiero familiar. Me ofreció cita para el 22 de agosto a las 11 de la mañana con el abogado principal, el señor Samuel Blackwood. Acepté de inmediato. Llegué a mi apartamento cerca del mediodía. Ellie me vio entrar y bajó a preguntar cómo había ido. Le conté brevemente el pronóstico. Puso las manos en la boca. «Ay, Lenny, cuánto lo siento. ¿Naomi ya lo sabe?» Le dije que aún no la había contactado. Ellie negó con la cabeza. «Esa chica debería estar aquí contigo. Sara estaría tan decepcionada de verla así». Esa tarde, Naomi me llamó, no para preguntar por la consulta médica, sino para comentar que había visto un juego de muebles de patio en oferta y pensó que yo podía comprárselo para su terraza. «Papá, tú no tienes jardín, pero yo sí podría usarlos. Solo cuestan $10,000. Podrías transferirme el dinero y yo me encargo de todo». $10,000 en muebles de patio, justo cuando acababa de recibir confirmación de que mi cáncer había avanzado a un estadio más peligroso por el retraso que ella misma causó. «Naomi, no es buen momento para gastos superfluos. Tengo tratamientos médicos caros por delante», respondí en tono neutral. Hubo un silencio incómodo. «Bueno, era solo una idea. Pensé que querrías ayudar a tu hija». Colgó con frialdad notable. Anoté también esa conversación. El patrón se hacía más evidente. Minimización de mi enfermedad, pedidos de dinero, distanciamiento emocional, intentos de control de activos. No eran casualidades, era una estrategia. El 20 de agosto recibí una llamada inesperada de un viejo colega de ingeniería, Robert Davis, con quien había trabajado en varios proyectos grandes en los 90. «Lenny, perdón por llamarte de la nada. Hace unos días me crucé con tu yerno, Trevor Hayes, en un evento de networking profesional, ¿cierto?» Confirmé. «Bueno, hubo un momento incómodo. Estaba hablando con otros gerentes financieros sobre propiedades. Mencionó que pronto tendría 2 propiedades Prime en Atlanta y el lago Oconee disponibles para posible venta o inversión. Dijo textualmente que eran herencia familiar que se liquidaría pronto». «Lenny, tú estás bien, ¿verdad?» Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Estoy perfectamente vivo y consciente, Robert. Esas propiedades son mías y no están en venta ni en proceso de herencia porque yo todavía estoy aquí». Rob soltó un silbido bajo. «Me pareció raro. Por eso te llamé. Ten cuidado, amigo». Le agradecí profundamente y colgué. Trevor ya estaba comercializando mis propiedades públicamente. Hablaba de mi herencia en tiempo presente como si yo ya hubiera muerto o incapacitado. La audacia era asombrosa. El 20 de agosto, a las 11 en punto, entré a las oficinas de Blackwood y Asociados, ubicadas cerca de Peachtree Street en Midtown Atlanta. Las oficinas eran sobrias pero claramente profesionales. Estanterías oscuras llenas de códigos legales, diplomas enmarcados. La recepcionista me llevó a una oficina grande donde me esperaba el señor Samuel Blackwood, un abogado de unos 55 años, con cabello gris perfectamente recortado, traje impecable y mirada analítica. «Señor Johnson, bienvenido. Por favor, siéntese. Cuénteme qué lo trae por aquí». Su voz era profesional pero cálida. Durante la hora siguiente, expuse toda la situación con la precisión de un informe técnico. Le mostré mi cuaderno con documentación cronológica, la cita cancelada del 15 de junio, el testimonio de Ellie sobre haberlas visto ese mismo día, las conversaciones sobre la casa de retiro, la llamada del banco, el comentario de Robert sobre Trevor comercializando mis propiedades, los constantes pedidos de dinero, los informes médicos que mostraban progresión del tumor ligada al retraso, todo. El señor Blackwood tomó notas meticulosas en su computadora. Cuando terminé, se recostó en la silla y entrelazó los dedos. «Señor Johnson,
Lo que describe forma un patrón preocupante que legalmente llamamos abuso financiero a persona vulnerable. El hecho de que su yerno hable públicamente de liquidar su patrimonio mientras usted vive, combinado con intentos de obtener poder notarial sobre sus finanzas y la negligencia médica documentada, construye un caso sólido. ¿Negligencia médica?, pregunté. Su hija tenía un deber de cuidado al comprometerse a transportarlo para un tratamiento oncológico urgente. Cancelar esa obligación por actividades recreativas causando un deterioro médico documentado puede interpretarse como negligencia por omisión. No es necesariamente penal, pero sí civilmente relevante. El señor Blackwood fue directo con las opciones. Primero, proteger inmediatamente mis activos mediante reorganización legal. Segundo, establecer directivas médicas claras, nombrando un representante de confianza que no fuera Naomi. Tercero, considerar acción legal formal por daños si yo lo deseaba. Antes de cualquier acción legal agresiva, recomendaba asegurar los activos. ¿Puede detallarme exactamente qué posee? Saqué documentos que había preparado. Apartamento en Buckhead, Atlanta, 1.300 pies cuadrados, título a mi nombre, valuado en $450,000 según tasación reciente. Casa en el lago Oconee, 850 pies cuadrados con terreno, valuado en $250,000. Cuentas de ahorro en Wells Fargo con $150,000. Total activos, $850,000, sin deudas. Todo adquirido con mi trabajo como ingeniero civil durante 42 años. El señor Blackwood asintió apreciativamente. Activos considerables y limpios. Ahora, respecto a la sucesión en el estado de Georgia, usted tiene libertad de disposición, a diferencia de otros sistemas. Podemos usar una combinación de fideicomiso revocable y testamento para asignar claramente su patrimonio. Mi recomendación es asignar la porción mínima legalmente desafiable a Naomi y designar a Marcus como receptor del remanente del patrimonio, continuó. Usted planeaba dejar mitad a cada uno, lo que serían $425,000 cada uno. Podemos establecer un legado específico en su fideicomiso para Naomi de $150,000. Es una cantidad clara y definitiva. Además, podemos hacer una transferencia rápida por deed de regalo de la casa del lago Oconee a Marcus ahora mismo como obsequio. Eso saca $250,000 del alcance de Naomi de inmediato. Hice cálculos rápidos. Entonces Naomi recibiría solo sus $150,000 específicos de un total de $850,000, aproximadamente un quinto del total, cuando probablemente esperaba la mitad o más. Exacto. Es la reducción máxima que podemos implementar legalmente sin desheredarla por completo, lo que suele invitar a litigios. Esta vía es más simple y legalmente más segura. Acepté todas sus recomendaciones. El señor Blackwood preparó inmediatamente la documentación. Nuevo testamento, fideicomiso revocable vivo, deeds de regalo para la casa del lago Oconee y poder médico nombrando exclusivamente a Marcus como representante autorizado para decisiones de salud. Necesitamos ir a un abogado de cierre esta semana para finalizar. ¿Puede el viernes 25? Tengo mi primera sesión de quimioterapia ese día por la mañana, pero puedo por la tarde. Perfecto. Coordino con el abogado y confirmo la hora exacta. Marcus llegó ese viernes por la noche, el 22, desde Nueva York. Lo fui a buscar al aeropuerto. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Había perdido casi 25 libras desde marzo. «Papá, estás tan delgado». Lo abracé fuerte. En el taxi de regreso le conté todo lo que había descubierto y los pasos que estaba tomando con el señor Blackwood. Marcus escuchó con expresión cada vez más sombría. «No creo que mi propia hermana sea capaz de esto. ¿Cómo llegamos a esto?». Respondí con algo en lo que había reflexionado mucho. No creo que Naomi haya nacido así. Creo que Trevor encontró sus puntos débiles: inseguridad financiera, deseo de estatus, necesidad de aprobación de su suegra, y los explotó.
La convirtió en alguien que ni tu madre ni yo reconoceríamos. El sábado 23, Marcus y yo pasamos el día organizando todos los documentos necesarios para el cierre. Encontramos las escrituras originales de ambas propiedades, estados de cuenta bancarios actualizados, mi certificado de nacimiento y licencias profesionales. Todo estaba perfectamente archivado porque siempre había sido metódico con la documentación importante. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Naomi. «Papá, ¿cómo estás? Hace días que no sé de ti». «Estuve en el hospital el 18, consulta oncológica», respondí simplemente. «Ah, ¿y qué te dijeron?». Su tono era como el de alguien preguntando por un trámite administrativo menor. «El tumor avanzó. Perdí la ventana óptima de tratamiento por el retraso. Empiezo quimio el viernes». Hubo una pausa. «Bueno, seguro los médicos exageran. Tú te ves bien, ¿no?». No me veía bien. Había perdido 25 libras. Tenía ojeras profundas. Me fatigaba subir un tramo de escaleras. «Naomi, Marcus está aquí conmigo. Él me acompañará al tratamiento». Lo dije deliberadamente, para observar su reacción. «¿Marcus vino a Atlanta? ¿Por qué no me dijiste?». Había molestia en su voz, no preocupación fraternal. «Vino a cuidar a su padre enfermo. No necesitaba tu autorización». Mi respuesta fue con una frialdad que seguramente notó. Naomi balbuceó algo sobre querer visitarme pronto y colgó rápido. Marcus, que había oído mi parte de la conversación, negó con la cabeza. «Está nerviosa, siente que está perdiendo el control». Tenía razón. Cada movimiento que yo hacía de forma independiente, cada decisión tomada sin consultarla, erosionaba el plan que ella y Trevor habían construido. El domingo 24 hice algo que no había hecho en meses. Fui a la iglesia St. James cerca de mi casa. No soy especialmente religioso, pero Sara sí lo era, y ese espacio siempre me daba claridad. Después del servicio, hablé brevemente con el pastor Mike Thompson, el ministro que ofició el funeral de mi esposa. Le conté en términos generales mi situación médica y familiar. El pastor Mike, un hombre sabio de unos 70 años, puso una mano en mi hombro. «Lenny, proteger lo que construiste con honestidad no es avaricia, es responsabilidad. Y enseñarle consecuencias a quien actúa mal, aunque sea familia, no es crueldad, es justicia. Sara estaría orgullosa de que defiendas tu dignidad». Sus palabras me dieron una paz que no sentía hacía semanas. El lunes 25 empezó temprano. Miguel, el chofer de transporte médico, me recogió a las 7:30. Marcus vino conmigo. La primera sesión de quimioterapia en el hospital Emory duró 4 horas. Me conectaron a una vía intravenosa y me administraron 3 medicamentos diferentes. El Dr. Rohr supervisó personalmente y me entregó el informe detallado que le había pedido. 8 páginas técnicas documentando fechas exactas, evolución del tumor y correlación directa entre el retraso de junio a agosto y el empeoramiento del pronóstico. «Doctor, este documento es exactamente lo que necesitaba. Gracias por su profesionalismo», le dije mientras guardaba el informe en mi maletín. Salimos del hospital a las 12:30. Me sentía mareado y débil por los medicamentos, pero mentalmente alerta. A las 4 de la tarde teníamos cita en la oficina del abogado de cierre. El señor Blackwood nos esperaba en la entrada con 2 asistentes cargando carpetas de documentos. La oficina legal estaba en un edificio señorial de principios del siglo XX. Techos altos, muebles oscuros, el aire de solemnidad legal que tienen esos lugares. El abogado de cierre, un hombre meticuloso de 63 años llamado Robert Sterling, revisó mi documentación personal, licencia de conducir, certificado de nacimiento y un certificado médico de capacidad mental firmado por un psiquiatra que el señor Blackwood había coordinado para evaluar mi competencia cognitiva 3 días antes. «Señor Johnson, procedemos entonces con 3 actos legales hoy. El nuevo acuerdo de fideicomiso revocando los anteriores, la deed de regalo de la propiedad del lago Oconee a su hijo Marcus y el poder médico exclusivo para atención sanitaria. ¿Confirma que estas son sus decisiones tomadas libremente y sin coacción?».
El señor Sterling me miró directamente a los ojos. Absolutamente confirmo que son mis decisiones tomadas con plena conciencia y adecuado asesoramiento legal. Firmamos documento tras documento. El nuevo acuerdo de fideicomiso especificaba que del total de $850,000 en activos, un legado específico de $150,000 iría a Naomi Johnson. Marcus Johnson recibiría el remanente del patrimonio, aproximadamente $700,000, más la propiedad del lago Oconee que se estaba transfiriendo en ese momento. Ahora los números eran claros. Ella esperaba heredar mínimo $425,000. Ahora recibiría apenas $150,000. El poder médico nombraba exclusivamente a Marcus como representante autorizado para decisiones de salud en caso de incapacitación temporal. Naomi no tenía ninguna autoridad legal sobre mi tratamiento. El señor Sterling leyó cada documento completo en voz alta, verificó mi comprensión y confirmó mi voluntad. Firmé cada página con mi firma característica. Marcus firmó como receptor del regalo y como apoderado médico. Todo quedó oficialmente registrado a las 6:15 de la tarde del lunes 25 de agosto de 2023. Al salir de la oficina del abogado de cierre, el señor Blackwood nos acompañó a tomar un café en una terraza cercana. Señor Johnson, sus activos ahora están legalmente protegidos. Naomi no puede hacer absolutamente nada para alterar estas disposiciones. Cualquier intento de impugnar el fideicomiso sería rechazado porque hemos documentado meticulosamente su plena capacidad. El siguiente paso depende de usted. ¿Desea iniciar acción legal activa por los daños causados o prefiere simplemente mantener la protección establecida? Lo consideré con cuidado. Por ahora mantengamos esto confidencial. Quiero ver cómo se desarrollan sus próximos movimientos. Tengo un presentimiento de que no han mostrado todas sus cartas aún. El señor Blackwood asintió. Sabia decisión. Manténgame informado de cualquier novedad. Y, señor Johnson, si me permite un comentario personal, en 30 años de práctica he manejado muchos casos de abuso familiar. La mayoría de las víctimas quedan paralizadas por negación o dolor emocional. Usted ha actuado con claridad, rapidez y estrategia admirables. Es usted un hombre excepcional. Esa noche, Marcus y yo cenamos tranquilos en mi apartamento. Él preparó una sopa ligera porque los medicamentos de la quimio me habían quitado el apetito. Papá, ¿cómo te sientes con todo esto? Sé que no puede ser fácil tomar estas decisiones respecto a Naomi. Respondí con honestidad. Me duele profundamente lo que mi hija se ha convertido, pero la idea de dejar que me abuse sin consecuencias me duele más. Tu madre me enseñó que amar no significa tolerar maltrato. Significa poner límites sanos. Esto es amor duro, Marcus. Es la última lección que puedo enseñarle a tu hermana, que las acciones tienen consecuencias reales. El martes 26 por la mañana, recibí una llamada del contador que manejaba mis finanzas desde hacía años, el señor Albert Peritz. Señor Johnson, necesito informarle de algo delicado. Ayer recibí la visita de su yerno, Trevor Hayes. Vino con documentos impresos que parecían poderes notariales, aunque no me dejó examinarlos de cerca. Preguntó específicamente por sus inversiones, fondos de pensión y pólizas de seguro de vida. Quería montos exactos, beneficiarios designados y procedimientos para agilizar transferencias en caso de deterioro cognitivo del titular. Esas fueron sus palabras exactas. Sentí que la sangre se me helaba, pero mantuve la voz calma. Señor Peritz, esos documentos son falsos o irrelevantes. Ayer estuve en la oficina del abogado reorganizando todos mis asuntos legales. Marcus es mi único representante autorizado. Bajo ninguna circunstancia proporciona información a Trevor Hayes o a mi hija Naomi sin mi presencia física y autorización explícita. No se preocupe, señor Johnson. No le di ninguna información. De hecho, le pedí que se retirara cuando insistió demasiado. Pero creí importante advertirle. Su comportamiento fue agresivo e improfesional para alguien que supuestamente solo quería ayudar a un familiar. Le agradecí inmensamente su lealtad.
Colgué y le conté inmediatamente a Marcus. Están desesperados. Sienten que algo cambió, pero no saben exactamente qué. Van a acelerar sus movimientos. No me equivoqué. Esa misma tarde, a las 5:20, Naomi apareció en mi apartamento sin avisar. Trajo a Trevor y, sorprendentemente, a Brenda. Los tres subieron juntos. Cuando abrí la puerta y los vi, supe inmediatamente que venían en misión coordinada. «Papá, necesitamos hablar en serio», empezó Naomi en un tono que pretendía ser firme, pero sonaba nervioso. Entraron sin esperar una invitación real. Marcus estaba en la habitación de huéspedes trabajando en su laptop. Salió al oír voces. Trevor tomó rápido la palabra. «Lenny, hemos estado muy preocupados por ti, por tu salud, tu capacidad para manejar asuntos complejos, tu bienestar general. Sabemos que empezaste quimioterapia. Esos tratamientos afectan la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones. No es tu culpa, es pura química». Brenda intervino con voz melosa. «Señor Johnson, yo pasé por algo similar con mi difunto esposo. Los tratamientos oncológicos son terribles. Necesitaba ayuda constante para todo. Por eso estoy aquí, para apoyar a Naomi en este momento difícil para la familia». Marcus y yo intercambiamos miradas. La presencia de Brenda era reveladora. Estaba ahí como testigo para validar lo que venía. Naomi sacó papeles de su cartera. «Papá, preparamos documentos de poder general. Es para facilitarte la vida. Yo me encargaré de pagar cuentas, manejar propiedades, coordinar con médicos, todo. Tú solo tienes que concentrarte en recuperarte». Me extendió los papeles. Los tomé y empecé a leerlos despacio, aunque ya sabía qué contenían. Eran poderes extremadamente amplios. Autorización para vender propiedades, vaciar cuentas bancarias, firmar contratos en mi nombre, tomar decisiones médicas, acceso total a mis activos. Básicamente, me convertían en una marioneta legal y a ella en la que manejaba los hilos. «Estos documentos te dan control absoluto sobre todo lo que poseo», comenté en voz tranquila, señalando cláusulas específicas. Mi formación técnica me había enseñado a leer contratos con detalle. «Bueno, es por protección, por tu propio bien», respondió Trevor rápido. «Imagínate que te pasa algo durante el tratamiento. Alguien tiene que poder actuar rápido». Coloqué los papeles en la mesa de centro. «¿Y por qué no Marcus? Es mi hijo también». Naomi y Trevor se tensaron visiblemente. «Marcus vive en Nueva York. No puede estar aquí regularmente. Yo estoy en Atlanta, disponible siempre», argumentó Naomi, aunque los últimos meses habían demostrado exactamente lo contrario. «Interesante, porque Marcus ha estado más presente en las últimas 2 semanas que tú en los últimos 6 meses», dije en tono perfectamente neutral. Trevor cambió de táctica. «Lenny, seamos prácticos. Tiene 67 años, cáncer avanzado y un tratamiento agresivo por delante. Necesitas ayuda profesional para manejar un patrimonio considerable. Yo trabajo en gestión financiera. Puedo optimizar tus recursos, hacer que el dinero rinda, proteger tu legado. Es mi especialidad». Ahí estaba, el verdadero objetivo finalmente verbalizado sin disfraz. Acceso a mi dinero bajo pretexto de gestión profesional. «Tengo una pregunta», dije, inclinándome hacia adelante. «¿Por qué estuviste en las oficinas de mi contador el jueves pasado preguntando por mis inversiones y pólizas de seguro sin mi conocimiento ni autorización?» El silencio fue absoluto. Trevor palideció. Naomi miró a su esposo con expresión de pánico. Brenda carraspeó incómoda. «Solo estaba haciendo consultas preliminares para poder asesorarte mejor», balbuceó Trevor. «¿Y por qué hace 3 semanas le dijiste a Robert Davis que pronto tendrías 2 propiedades Prime en Atlanta y el lago Oconee disponibles para liquidación de herencia? Palabras textuales, según un testigo directo». Ahora Naomi también palideció.
Trevor abrió la boca, pero no salió sonido. Marcus se levantó de su silla y se paró a mi lado. ¿Quieren que les diga qué está pasando realmente aquí? Ustedes dos lo planearon durante meses. Cancelar la cita médica de papá no fue descuido, fue sabotaje deliberado para deteriorar su salud. Querían que empeorara, que dependiera de ustedes para firmar papeles como estos cuando estuviera débil y asustado. Después lo habrían tomado todo y probablemente lo habrían metido en algún asilo barato donde no pudiera interferir. Eso es ridículo, Marcus. ¿Cómo te atreves a acusar a tu propia hermana de algo tan horrible?, gritó Naomi, pero su voz temblaba. Caminé hasta mi escritorio y saqué mi cuaderno. Lo abrí en la primera página. 15 de junio de 2023. Naomi cancela transporte para consulta oncológica urgente para llevar a Brenda al spa. Testimonio de vecina Ellie Jenkins. Las vio pasar frente al edificio a las 9:05 de la mañana riendo, mientras yo iba desesperado en taxi al hospital. Perdí la cita. El tumor avanzó. Tengo informes médicos que documentan la progresión directamente atribuible a ese retraso de 2 meses. Pasé páginas. 23 de julio. Gerente del banco me informa que Naomi preguntaba cómo ganar control sobre mis cuentas. 14 de agosto. Trevor y Naomi sugieren casa de retiro y transferencia de mi apartamento. 20 de agosto. Colega ingeniero me cuenta que Trevor comercializa públicamente mis propiedades como herencia inminente. Cada fecha, cada hecho documentado caía sobre ellos como golpes de martillo. Trevor intentó recuperar postura. Todo eso son malentendidos, conversaciones sacadas de contexto. Estás paranoico por los medicamentos, Lenny. Es un efecto secundario conocido de la quimioterapia. Ansiedad, sospecha. Necesitas ayuda psicológica, además de la oncológica. Ahí estaba la siguiente fase de su estrategia. Desacreditarme como mentalmente inestable para convertir mi lucidez en síntoma de enfermedad. Caminé hasta mi maletín y saqué documentos cuidadosamente organizados en carpetas transparentes. Aquí está el informe completo del Dr. Charles Rohr, oncólogo del Hospital Emory. 8 páginas detallando fechas precisas, evolución del tumor y correlación directa entre el retraso del tratamiento y el empeoramiento del pronóstico. Incluye sus palabras textuales. Se perdió la ventana terapéutica óptima debido al lapso entre junio y agosto. Coloqué otra carpeta en la mesa. Aquí están declaraciones notariales de 3 testigos. Ellie Jenkins, que las vio el 15 de junio, Robert Davis, respecto a tus comentarios públicos comercializando mis propiedades, y la gerente de Wells Fargo respecto a las consultas indebidas de Naomi. Tercera carpeta. Certificado de plena capacidad mental, firmado por el Dr. Vincent Ortiz, psiquiatra licenciado, realizado hace 5 días. Confirma que mantengo todas mis facultades cognitivas intactas, memoria perfecta, razonamiento lógico preservado, capacidad de decisión autónoma plena, cero evidencia de deterioro mental. La cara de Trevor pasó de pálida a ceniza. Naomi miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. Pero no había terminado. Saqué un sobre grande sellado y finalmente lo abrí con calma deliberada. Escrituras notariales fechadas ayer, 25 de agosto de 2023, ante el abogado de cierre señor Robert Sterling. Documento 1. Nuevo acuerdo de fideicomiso revocando cualquier disposición anterior. De mis activos totales de $850,000, Naomi recibirá solo su legado específico legal de $150,000, Marcus recibirá el remanente de $700,000 más la propiedad del lago Oconee. Documento 2. Deed de regalo de la casa del lago Oconee a Marcus, efectiva de inmediato. Documento 3. Poder médico exclusivo otorgado a Marcus como único representante autorizado para decisiones sanitarias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Naomi se levantó temblando. ¿Qué hiciste, papá? No puedes hacer esto. Soy tu hija. Yo te cuidé.
Mi voz permaneció calma, pero cada palabra llevaba el peso de meses de dolor acumulado. Tú me cuidaste hasta que te casaste con Trevor. Después de eso me convertí en una inconveniencia financiera, un problema a resolver, una herencia a acelerar. Cancelaste mi tratamiento oncológico por un día de spa. Pasaste frente a mi casa riendo mientras yo sufría en un taxi. Minimizaste mi cáncer ante tu hermano. Intentaste ganar control de mis finanzas a mis espaldas. Y ahora vienes aquí con papeles para despojarme legalmente de todo lo que construí en 42 años de trabajo honesto. Naomi empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento genuino. Esto es culpa de Marcus. Él te manipuló, te envenenó contra mí. Marcus no tuvo que hacer nada. Tus propias acciones hablaron por ti. Cada decisión, cada palabra, cada prioridad que elegiste me mostró exactamente quién eres ahora. Trevor, recuperando algo de su arrogancia inicial, intentó un último argumento. Esto no va a quedar así, Lenny. Esos documentos pueden impugnarse. Influencia indebida por parte de Marcus, capacidad disminuida por la enfermedad. Nosotros también tenemos abogados. Marcus soltó una risa sin humor. Inténtenlo. Tenemos 3 evaluaciones médicas independientes que confirman la plena capacidad de papá. Tenemos documentación de 6 meses de sus intentos de manipulación. Tenemos testigos, tenemos grabaciones. Eso llamó su atención inmediata. ¿Grabaciones? Saqué mi celular. En Georgia es completamente legal grabar conversaciones en las que uno participa sin informar a la otra parte. Tengo registradas 4 conversaciones telefónicas con Naomi donde minimiza mi enfermedad, pide dinero de forma indebida o hace comentarios reveladores sobre prioridades, todas admisibles como evidencia legal. Brenda, que había permanecido callada todo el intercambio, finalmente habló. Naomi, creo que deberíamos irnos. Esto se salió de control. Había pánico real en su voz. Seguramente calculaba cómo su participación como testigo en esta farsa podría afectarla legal o socialmente. Naomi se volvió hacia ella con furia. Tú dijiste que esto iba a funcionar. Dijiste que solo teníamos que presionarlo cuando estuviera débil por la quimio, que firmaría cualquier cosa. Ahí estaba la confesión directa de que Brenda no solo sabía del plan, sino que había aconsejado el momento y la estrategia. Marcus sacó inmediatamente su propio celular del bolsillo. Había estado grabando toda la conversación desde que llegaron. Trevor notó el gesto y su expresión pasó de arrogancia a terror puro. Naomi, cállate, no digas nada más, nos vamos ahora. Pero Naomi estaba en colapso emocional total. No es justo, ese dinero debería ser mío. Yo me esforcé cuidándote después de que mamá murió. Me lo merezco. Recibirás exactamente lo que te mereces. Tu legado legal y nada más. Respondí con absoluta firmeza. Y considera que fui misericordioso. Podría haber iniciado acciones legales por negligencia médica deliberada, intento de fraude financiero y abuso a persona vulnerable. Podría haberte desheredado por completo alegando maltrato, lo cual está perfectamente documentado. No lo hice porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija y una parte de mí recuerda a la niña que eras antes de que la avaricia te corrompiera. Caminé hasta ella, mirándola directamente a los ojos. Pero escúchame bien, Naomi. A partir de este momento no tienes acceso a mi vida, mis decisiones, ni mis activos más allá de lo estrictamente legal. Cuando yo muera, recibirás un cheque por $150,000. Esa será la última vez que algo mío llegue a tus manos. No habrá funeral al que puedas asistir, porque dejaré instrucciones específicas. No habrá reconciliación en mi lecho de muerte. No habrá perdón fácil ni segunda oportunidad. Esta es tu consecuencia. Vive con ella. Naomi salió corriendo del apartamento, sollozando. Trevor la siguió después de darme una mirada de odio puro. Brenda se quedó parada en mi sala, visiblemente incómoda, sin saber si seguir a su nuera o intentar alguna justificación. La miré con expresión neutral. Señora Hayes, le sugiero que reconsidere muy cuidadosamente su asociación con este asunto.
Está documentada como participante activa en un intento de defraudar a una persona enferma. Eso tiene ramificaciones legales y sociales. Por su propio bien, distánciese inmediatamente. Se fue rápido, sin decir palabra, claramente aterrorizada por las consecuencias que apenas empezaba a entender. Cuando la puerta se cerró, Marcus y yo nos quedamos en silencio varios minutos. Finalmente habló. No tengo palabras. Fuiste implacable, pero justo. Mamá estaría orgullosa. Sus ojos brillaban con lágrimas. Me senté pesadamente en el sofá. La adrenalina de la confrontación empezó a disiparse, dejándome agotado. No sentí placer haciéndolo, Marcus. Sentí una tristeza profunda, pero era necesario. Si hubiera mostrado debilidad, habrían seguido presionando, manipulando, buscando grietas. La única forma de detenerlos era mostrar fuerza absoluta. Esa noche dormí mejor que en meses. A pesar de todo, había claridad. Ahora las cartas estaban sobre la mesa. Ya no había incertidumbre ni falsa esperanza de que todo fuera un malentendido. Los días siguientes trajeron exactamente las consecuencias que había anticipado. El miércoles 27 recibí un email del estudio legal de Naomi y Trevor, Hayes González y Asociados, una carta formal anunciando su intención de impugnar el fideicomiso por influencia indebida de terceros y capacidad disminuida del testador. Exactamente lo que Trevor había amenazado. Inmediatamente reenvié el email al señor Blackwood. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Lo esperábamos. Tenemos documentación blindada. Prepararé una respuesta formal rechazando todas las alegaciones y advirtiendo sobre las consecuencias del litigio frívolo. Descanse tranquilo. El jueves 28, Ellie vino a visitarme. Lenny, vi a Naomi en el supermercado esta mañana. Intenté saludarla y literalmente me dio la espalda. Después la oí diciéndole a alguien que tú habías perdido la razón por los medicamentos y que Marcus te había manipulado para robarle su herencia. Está difundiendo mentiras. Le agradecí que me informara. Ellie, si alguien pregunta, tú eres testigo registrada de lo que viste el 15 de junio. La verdad está de nuestro lado. Deja que ella cava su propia tumba social. Y eso fue exactamente lo que pasó. La comunidad de Buckhead, especialmente entre las personas mayores que me conocían desde hacía décadas, empezó a hablar. Se corrió la voz sobre una hija que había cancelado el transporte oncológico de su padre para llevar a su suegra al spa. Los detalles se filtraron. El tumor avanzando, los intentos de apropiación financiera, los documentos falsos. Atlanta es una ciudad enorme, pero los barrios residenciales mantienen esa dinámica de pueblo pequeño donde la reputación importa. El pastor Mike Thompson me llamó el viernes 29. Lenny, quería que supieras que Naomi vino ayer a la iglesia exigiendo que hablara contigo, que mediara en la terrible injusticia que Marcus y tú le estaban haciendo. Le expliqué que no podía intervenir sin conocer todos los hechos de ambas partes. Se fue furiosa, acusándome de estar comprado. Pensé que debía saberlo. Gracias, pastor. Lamento que la hayan involucrado. No te disculpes. Demostró exactamente quién es ahora y confirma que tomaste las decisiones correctas. El sábado 30, Marcus tuvo que volver a Nueva York por compromisos laborales. Antes de irse organizamos todo para las semanas siguientes. Calendario de quimioterapia, servicio de transporte médico contratado, enfermera primada para visitas domiciliarias 2 veces por semana y un sistema de videollamadas diarias para monitoreo. También instaló un sistema para que yo pudiera escanear y enviarle inmediatamente cualquier documento sospechoso. Papá, si Naomi o Trevor intentan contactarte otra vez, no respondas sin testigos o grabación, y avísame de inmediato. Lo abracé fuerte. Había perdido una hija, pero el hijo que me quedaba valía por 1000. El lunes de septiembre llegó una carta certificada de Hayes González y Asociados impugnando formalmente el fideicomiso. El señor Blackwood respondió el martes 2 con un documento legal de 22 páginas, desmontando cada argumento, con múltiples evaluaciones psiquiátricas, cronología documentada de intentos de manipulación, testimonios notariales
grabaciones legales y certificaciones notariales de capacidad. Además, advirtió formalmente que continuar con litigio frívolo resultaría en contrademanda por acoso judicial y pago de costos legales. El estudio de Naomi nunca volvió a escribir. El jueves 4 de septiembre, durante mi segunda sesión de quimioterapia, recibí una llamada de número desconocido. Contesté con el altavoz activado. Era Brenda. «Señor Johnson, soy Brenda. Por favor, no cuelgue. Necesito hablar con usted». Su voz sonaba desesperada. «Naomi y Trevor me han cortado completamente. Dicen que yo arruiné todo por hablar de más. Mi propia familia me culpa de algo que ellos planearon. Estoy sufriendo consecuencias sociales terribles». Mis amigas del club me evitan. Mi hijo está furioso conmigo. Por favor, usted tiene que ayudarme a aclarar que yo solo intentaba apoyar a mi nuera. La ironía era casi cómica. Ella había participado activamente en un plan para defraudarme, y ahora que el plan explotó, quería que yo la rescatara de las consecuencias. Señora Hayes, usted vino a mi casa como testigo para validar documentos fraudulentos. Aconsejó el momento para presionarme cuando estuviera vulnerable por la quimioterapia. Sus propias palabras, confesadas por Naomi, están grabadas. No puedo ayudarla porque usted eligió participar activamente en un acto moralmente repugnante y legalmente cuestionable. Las consecuencias que enfrenta son proporcionales a sus acciones. Aprenda de ellas. Colgué. Bloqueé su número. El doctor Rohr, que había oído parte de la conversación mientras revisaba mis signos vitales, negó con la cabeza. Señor Johnson, en 30 años tratando pacientes oncológicos he visto demasiadas historias de familiares aprovechándose de la vulnerabilidad, pero nunca vi a nadie defenderse con tanta claridad estratégica como usted. Es admirable. Doctor, 42 años resolviendo problemas de ingeniería me enseñaron que los problemas no desaparecen ignorándolos, se enfrentan con método, datos y decisiones firmes. Septiembre pasó entre sesiones de quimioterapia, efectos secundarios manejables y una extraña calma después de la tormenta de la confrontación. Marcus venía cada 2 fines de semana desde Nueva York. Habíamos establecido una rutina funcional, videollamadas diarias a las 9 de la noche, informes médicos compartidos digitalmente, coordinación con el Dr. Rohr. Mi cuerpo luchaba contra el cáncer y los medicamentos al mismo tiempo, pero mi mente permanecía clara y enfocada. El martes 19 de septiembre recibí una visita inesperada de mi antiguo socio de proyectos, Javier Medina, ingeniero retirado con quien había construido 2 puentes importantes en los 90. «Lenny, vine porque Robert me contó sobre tu situación. Quería verte en persona». Pasamos la tarde recordando proyectos antiguos, desafíos técnicos superados y anécdotas de obra. No mencionó a Naomi hasta que estaba por irse. «Lenny, también vine porque vi a Trevor la semana pasada en una reunión de inversores. Intentaba conseguir financiamiento para un proyecto inmobiliario usando propiedades familiares en proceso de adquisición como garantía. Varios inversores serios se retiraron cuando investigaron y descubrieron que esas propiedades siguen legalmente a tu nombre y que hay conflicto familiar documentado. Su reputación profesional está destruida. Nadie quiere asociarse con alguien que intenta comercializar activos que no posee». Esa información era reveladora. El plan de Trevor no era solo robar mis activos. Era usarlos como palanca para sus propios negocios, incluso antes de poseerlos legalmente. La avaricia había sido más profunda de lo que imaginaba. El 26 de septiembre, durante mi 4ª sesión de quimioterapia, el Dr. Rohr revisó exámenes recientes con expresión cautelosamente optimista. «Señor Johnson, sus marcadores tumorales están descendiendo. El tumor se ha reducido de 1 3/4 pulgadas a media pulgada. La quimioterapia está funcionando. Si esta tendencia continúa, podríamos considerar cirugía en enero o enero». Era la primera noticia genuinamente buena en meses. Llamé a Marcus inmediatamente después. Gritó de alegría al otro lado. «¡Papá! ¡Lo estás logrando! Tu cuerpo está respondiendo». Su felicidad me llenó de una energía que los medicamentos no podían darme. Octubre llegó con temperaturas más frescas y cambios visibles en mi situación.
La historia de Naomi y Trevor se había vuelto de conocimiento común en ciertos círculos de Atlanta. El 3 de octubre, la señorita Reed del banco me llamó. «Señor Johnson, pensé que le interesaría saber que su hija cerró su cuenta con nosotros. Vino muy alterada. Exigió transferir todo a otro banco. Dijo que éramos desleales por no darle información sobre sus finanzas. Fue una escena bastante desagradable que otros clientes presenciaron». El 9 de octubre, Ellie me contó que había visto a Naomi y Trevor poner su casa en venta. Hay un cartel enorme de inmobiliaria en el jardín delantero. Parece que se mudan. Tal vez sea mejor para todos. Un nuevo comienzo en otro lugar donde la gente no conozca la historia. El 15 de octubre, completé mi sexto y último ciclo de quimioterapia. El doctor Rohr ordenó tomografías completas nuevas para evaluar la respuesta total al tratamiento. Los resultados llegaron el 22. El tumor se había reducido a poco más de 1 pulgada, dentro de parámetros considerados quirúrgicos. Los ganglios linfáticos mostraban reducción significativa de actividad metastásica. Señor Johnson, usted es oficialmente en remisión parcial. Programaremos cirugía para enero de 2024. Las probabilidades de resección completa ahora son del 72%. Ha ganado esta batalla. El doctor Rohr me estrechó la mano con firmeza genuina. Cuando salí del hospital ese día, me detuve en el estacionamiento. Miré el cielo de octubre claro y brillante. Pensé en Sara. Pensé en los 6 meses que habían pasado desde aquel 15 de junio en que Naomi canceló mi transporte. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido la ilusión de tener una hija que me amara incondicionalmente. Pero había ganado claridad sobre quién era realmente. Había perdido una ventana terapéutica óptima, pero había ganado la determinación de luchar con todas mis fuerzas. Había perdido parte de mis activos en transferencias estratégicas, pero había protegido mi legado de manos avariciosas. El 26 de octubre, Marcus voló a Atlanta para quedarse una semana completa, celebrando las buenas noticias médicas. Cocinamos juntos, vimos películas antiguas y organizamos todos mis documentos fiscales y médicos. Una tarde, mientras preparábamos café, sonó el timbre. Era un mensajero con una carta certificada. La abrí. Era de un estudio legal diferente al de Naomi, Ramírez y Asociados. La carta me informaba formalmente que Naomi Johnson y Trevor Hayes habían iniciado trámites de divorcio. Como parte del proceso, Naomi solicitaba formalmente un anticipo sobre su esperada herencia para financiar su situación de separación. Básicamente quería que yo le diera dinero ahora en lugar de esperar a mi muerte. Marcus leyó la carta por encima de mi hombro y soltó una risa amarga. «Esto no puede ser real. Después de todo lo que pasó, tiene el descaro de pedirte dinero». Le mostré la carta al señor Blackwood por videollamada esa misma tarde. Él negó con la cabeza. Una herencia futura no es exigible hasta el fallecimiento del testador, a menos que el testador decida voluntariamente adelantarla. Usted no tiene obligación legal de responder a esta solicitud. De hecho, recomiendo ignorarla completamente. Es un intento desesperado sin base legal. Seguí su consejo. No respondí. El 31 de octubre, último día del mes, recibí una llamada de número privado. Dudé, pero contesté. Era Naomi. Su voz sonaba rota, cansada. «Papá, por favor, necesito hablar contigo. Trevor me dejó. Me culpa de todo. Perdí mi casa. Mis amigas me abandonaron. Brenda no me habla. Estoy sola. Por favor, papá, soy tu hija». Sentí una punzada de dolor, pero también recordé el 15 de junio. Recordé Brenda tiene prioridad. Recordé cada momento de frialdad calculada. «Naomi, eres mi hija biológicamente, pero las hijas de verdad no dejan morir a sus padres por conveniencia financiera. Cosechas lo que siembras. Aprende a vivir con ello». Colgué. Abril de 2024. Han pasado 10 meses desde aquel 15 de junio que lo cambió todo.
Estoy sentado en el balcón de mi apartamento en Buckhead, tomando café en una mañana soleada de primavera. El aire huele a flores de los jardines vecinos. Se oyen niños jugando en el parque cercano. La vida sigue. La cirugía se realizó el 17 de enero. 5 horas en quirófano. El doctor Rohr y su equipo lograron resección completa del tumor con márgenes limpios. Los ganglios linfáticos removidos mostraron células cancerosas residuales mínimas, pero nada que comprometiera el pronóstico. Salí de cirugía debilitado, pero victorioso. Marcus estuvo en la sala de espera todas esas horas. La recuperación fue lenta, 6 semanas de reposo casi absoluto, restricciones alimentarias severas y dolor controlado con medicamentos. Pero cada día me sentía un poco más fuerte. Para marzo ya caminaba 30 minutos diarios. A principios de abril reanudé actividades normales con algunas restricciones menores. El 23 de marzo tuve mi primer control oncológico postquirúrgico. Análisis completos, tomografías de control. El doctor Rohr revisó los resultados con una sonrisa genuina. Señor Johnson, no hay evidencia de enfermedad activa. Usted está oficialmente en remisión completa. Seguimiento semestral por 5 años, pero el pronóstico es excelente. Ganó esta guerra. Cuando llegué a casa después de esa consulta, lo primero que hice fue visitar el cementerio donde descansa Sarah. Me senté junto a su lápida, como hago regularmente. Lo logré, mi amor. Gané. Y superé algo quizás más difícil, la traición de nuestra propia hija. Sé que te dolería verla así. A mí también me duele, pero hice lo correcto. Puse límites. Le enseñé consecuencias, como tú me enseñaste. Naomi intentó contactarme 17 veces en estos 10 meses. Llamadas, mensajes, emails y cartas por correo postal. Al principio eran exigentes, luego suplicantes, finalmente desesperadas. No respondía ninguna. Marcus me informó que finalmente encontró trabajo como administradora en una empresa mediana. Alquila un apartamento pequeño en las afueras de Atlanta. Vive modestamente. Su divorcio con Trevor se finalizó en febrero. Él se mudó a Miami intentando reiniciar su carrera profesional lejos del escándalo. Brenda, según Ellie, que mantiene amplias conexiones sociales, sufrió aislamiento severo en su círculo. Su participación en el intento de fraude contra un hombre con cáncer la convirtió en paria social. Su propio hijo mantuvo distancia durante meses. Ahora vive tranquila, pero su reputación nunca se recuperó del todo. El 9 de abril recibí visita del señor Blackwood. Vino a revisar documentación anual, pero también a compartir novedades. Señor Johnson, pensé que le interesaría saber que el estudio que representaba a su hija cerró permanentemente el caso en marzo. No habrá más intentos de impugnar el fideicomiso. Además, verifiqué registros públicos. Naomi no figura como acreedora ni demandante en ningún proceso contra usted. Todo está legalmente cerrado. Le agradecí sus servicios extraordinarios durante estos meses difíciles. Señor Blackwood, sin su asesoramiento estratégico podría haber perdido todo. Usted me dio las herramientas para protegerme. Él sonrió. Señor Johnson, yo solo proporcioné el marco legal. Usted proporcionó la claridad mental, la documentación meticulosa y la determinación para llevar esto hasta el final. Eso fue todo suyo. El 14 de abril, cumpleaños de Sarah, fui temprano al cementerio. Llevé sus flores favoritas, rosas blancas. Mientras las colocaba, oí pasos detrás de mí. Me volví. Era Naomi. Se veía diferente, más delgada, cabello más corto, ropa sencilla sin el maquillaje elaborado ni las joyas que solía usar. Tenía ojeras profundas y una expresión de derrota absoluta. Papá, sabía que vendrías hoy. Es el cumpleaños de mamá. Necesitaba verte. Su voz temblaba. No dije nada, simplemente la miré.
He tenido 10 meses para pensar en todo lo que hice, en quién me convertí, en cómo decepcioné a mamá, a ti y a mí misma. Lágrimas recorrían por sus mejillas. No espero que me perdones, no lo merezco, pero necesitaba que supieras que ahora entiendo. Entiendo el daño que causé. Entiendo que perdí al mejor padre que alguien podría tener por una avaricia estúpida y la manipulación de alguien que nunca me amó de verdad. Su voz se quebró. ¿Cómo pude cancelar tu cita oncológica por un día de spa? Papá, casi me mato, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Finalmente hablé, con voz calma, pero firme. Naomi, me alegra que estés en terapia. Me alegra que reconozcas lo que hiciste. Pero reconocer no equivale a restaurar. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar del todo. Puedes aprender, crecer y convertirte en una mejor persona. Eso espero. Pero nuestra relación de padre e hija murió el 15 de junio de 2023, cuando dijiste, Brenda tiene prioridad. Nunca podrás reparar la confianza que destruiste. Entonces nunca me perdonarás, susurró. Tal vez un día pueda perdonarte en mi corazón, pero eso no significa que te permita volver a mi vida. El perdón no requiere la restauración de la confianza, y la confianza que destruiste es irrecuperable. Vive tu vida, yo viviré la mía. Cuando yo muera, recibirás tu legado legal. Esa será nuestra última interacción. Me volví de nuevo hacia la tumba de Sara, dándole la espalda a Naomi. Oí sus sollozos unos momentos, luego sus pasos alejándose lentamente. Si te gustó esta historia, apóyanos con un like, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.